Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es José Alberto y te doy la bienvenida a Viaje Terapia. Hoy estaremos descubriendo los secretos del chocolate. Baracoa es conocida como la capital del chocolate en Cuba. En el bulevar de la ciudad se ubica la Casa del Chocolate, pero esto es solo un edificio decorativo. Casi nunca tienen productos a la venta. A 6 kilómetros de Baracoa está Finca Duaba, con su sendero del cacao, donde se aprecian las plantaciones, cosechas y procesos de elaboración. Este fue el primer sendero de cacao en América. Pero para aprender sobre el cacao y saborear un rico chocolate, tomé una ruta menos convencional. Fui hasta el origen, donde nace el chocolate, junto a los campesinos. Bien, nos encontramos en la comunidad del Guirito, aproximadamente 12 kilómetros de Baracoa, y nos encontramos en una finca particular. Aquí Lisbeth nos va a estar explicando todo lo referente al cacao y al chocolate, y vamos a aprender todo el proceso de fabricación del chocolate. Nosotros tenemos diferentes colores de cacao. Tenemos cacao rojo, púrpura, amarillos, marrones. Pero el color externo del cacao no es importante para saber si un cacao está maduro. Nosotros debemos, antes de picar un cacao, rasparle la cáscara. Si dentro la cáscara se ve amarilla, está listo para cortarla. Una vez extraídas las semillas, los campesinos deben vender el 90% al Estado. El 10% restante es para consumo personal. Las semillas se fermentan durante 5 días, tapadas y en total oscuridad. En este proceso se obtiene una especie de líquido ácido, que puede ser convertido en vinagre. Una vez transcurridos los 5 días, las semillas se someten a un proceso de secado al sol por 8 días. Cuando las semillas están secas, se tuestan de 30 a 40 minutos. A este punto ya son comestibles y tienen propiedades afrodisíacas, energéticas, antidepresivas y son saludables para las encías. Después que está listo, lo bajamos, lo llevamos al mortero, lo pelamos en el mortero, lo limpiamos en la yagua, de ahí lo llevamos al molino, lo molemos y es cuando ya tenemos la pasta, que podemos hacer la bola con esa misma pasta. Ponemos azúcar, un poco de leche, un poquito de vainilla. Y no hay que darle calor ni nada. No. Se deja que se seque. No. Incluso después que tú mezclas todo eso, que lo mueles, queda caliente, hay que dejarlo enfriar. La palabra cacao proviene de la lengua maya. Cac significa rojo en referencia al color de la cáscara y cau expresa las ideas de fuerza y fuego. El cacaotero es originario de América tropical y significa alimento de los dioses. Los frutos del cacao fueron utilizados como moneda por los toltecas. Cuando los españoles descubrieron las Américas, quedaron fascinados con el cacao y rápidamente se difundió por el resto de Europa. Pero fueron los suizos Caillié, Daniel Peter y Henry Nestlé quienes lograron transformar la pasta de cacao en el chocolate tal y como lo conocemos actualmente. Ahora vamos a conocer una bebida que era ingerida por los mayas hace más de 4000 años. El chorote, y es una de las recetas más apreciadas de la cocina baracoesa. Se raya la bola de cacao y se echa en agua hirviendo. Se le agrega leche de coco. En otro recipiente disolvemos el espesante, que puede ser bananina, maicena o almidón de yuca. Luego lo mezclamos todo, se agrega miel o azúcar y sal a gusto. Se revuelve constantemente hasta que la mezcla espese y se cosan bien todos los ingredientes. Estas visitas a fincas campesinas para aprender de primera mano cómo se fabrica el chocolate son gratis. No hay que pagar la entrada ni el recorrido, pero son una excelente oportunidad para ayudar a los campesinos que se dedican a este tipo de instrucción. ¿Cómo? Muy fácil. Si les gustó el recorrido y disfrutaron el proceso, agradézcanlo con una propina. Compren los productos que vendan. Allí encontrarás una amplia variedad de bombones, bolas de cacao, tabletas de chocolate, souvenirs de madera, aceite o crema de cacao, todo hecho de manera artesanal. Por favor, recuerden que así están ayudando al desarrollo del turismo sostenible. Les puedo asegurar que estos productos son 100% naturales y deliciosos. Yo, por mi parte, disfruté muchísimo esta visita al Guirito y regresé cargado de chocolate en todas sus variantes. Quiero además agradecer a Lisbeth y su familia, quienes me abrieron las puertas de su casa para mostrarme los secretos del chocolate. Por cierto, muy rico chorote que preparan. Espero que hayas encontrado interesante este video, que hayas aprendido y que te haya gustado más de lo que a Rolando le gusta el chocolate. Déjamelo saber con un me gusta, un comentario, y si no te has suscrito aún, te recomiendo que lo hagas. Sin más, me despido. Hasta la próxima aventura.